Me han pedido que desarrolle este tema, que es básicamente conciencia e identidad marítima nacional, entendiendo que en el mundo existe el maritime blindness, la ceguera marítima. O sea, no es raro de lo que estemos hablando le pase a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente usa las cosas sin saber por qué. ¿Y por qué nos ocurre esto? Porque no nos hemos dado el tiempo de entender qué significa. Conciencia es básicamente ese conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. Para poder llegar a esto necesitamos entonces comprender, porque para querer algo yo tengo que conocerlo. Es imposible querer algo que uno no conozca. Y aquí quiero hacer un pequeño paseo por el tiempo. Vamos a retroceder 150 millones de años atrás. Lo que tienen es un fósil marino encontrado en la cordillera de los Andes a 3.500 metros de altura. Lo escribe Darwin, 1834, este hombre que transformó el conocimiento de la humanidad y que estuvo aquí en el puerto de Valparaíso en junio. Él estuvo 4 meses dando vueltas. La Beagle, el navío que lo llevó, le permitió a él describir esa teoría para determinar cómo no los más fuertes iban a sobrevivir, sino que los que se supieran adaptar. Y quizás ese es el desafío nuestro como chilenos. Chile entonces tiene un origen marítimo claro, viene del fondo del mar. Y esto es no menor en nuestro relato. 5 millones de años atrás, 40 ballenas se comieron unas algas tóxicas, vendría a ser como la marea roja de la época. Y se murieron simultáneamente las 40 y quedaron en el lecho del fondo del mar, que después, bueno, siguió levantándose. Las placas de subducción van formando Chile permanentemente. Y eso es Cerro Ballena. Eso está a las afueras de Caldera. Chile sigue siendo un país marítimo, sigue dándonos cuenta en la historia de lo que va ocurriendo. 500 años atrás ocurre este hecho trascendente y lo vamos a recordar ahora en el 2020. De hecho, el presidente Piñera invitó al rey para conmemorarlo. Pero ¿con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado apenas con esta postal, este descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que es importante, es un paso oceánico, pero esto no es todo. Quizás en la lámina siguiente de los holandeses, gente más culta, nos dé cuenta de qué significó esto. Ahí está el Hermitage, 1615, mostrándonos lo que realmente pasó. El encuentro de 2 pueblos navegantes. Y esto no lo tenemos en nuestro relato, porque en nuestro relato solo vamos a ir a celebrar el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, olvidándonos que esos pueblos precolombinos eran navegantes, y antes que navegantes eran pescadores artesanales. Si junto con las momias del Chinchorro están los anzuelos de pesca, por lo tanto nuestros pescadores artesanales están en el ADN mismo de nuestras costas, y por eso tenemos que preocuparnos de ellos. Pero después aprendieron a navegar, tomaron los cueros de lobo, los inflaron, y ahí tenemos básicamente los changos, estos nómades de las neblinas que bajaron hasta Valparaíso. Y aquí se encontraron con los picunches, los mapuches del norte, porque es el lugar de encuentro. Valparaíso entonces también tiene esa característica. ¿Y qué encontraron los españoles? Navegantes. Y por eso encontraron una tierra que se proyectaba hasta mucho más allá, con fogatas que iluminaban de noche y que eran verdaderos faros. Estos nómades del mar, muchos de ellos los yaganes, que después los describen bastante bien en el canal Beagle, eran realmente navegantes de primera. Y yo me imagino lo sorprendido que eran estado ellos cuando vieron a estos otros navegantes a vela. Yo espero entonces que el 2020 los pueblos navegantes europeos, españoles y portugueses que se van a convocar recuerden a los pueblos navegantes que teníamos acá. Identidad marítima desde un principio, pero que lamentablemente no está en nuestro relato. 300 años de historia colonial. ¿Dónde se explica la historia en Chile? En los colegios, en las aulas, porque ya en las casas dejamos de hablar de historia. Nos farandulizamos, la gran clase media, y la élite se empobreció culturalmente. Diagnóstico rápido de lo que nos está pasando como sociedad. ¿Qué ocurría entonces? Habían puertos coloniales. Bueno, ¿cuáles son esos puertos coloniales? Los jóvenes hoy en quinto básico comienzan a estudiar historia y parten con la historia de la colonia. ¿Y qué se les enseña? El campo y Santiago. No hay nada de nuestro pasado marítimo colonial. Nadie sabe lo que era una fanega, cómo eran las operaciones, qué es lo que era el oficio más importante del puerto.
De hecho, el alcalde del puerto era el que construía el muelle y era el bodeguero colonial. Era el puesto más importante del oficio y por eso el alcalde estaba preocupado de operar el puerto. 200 años atrás, y lo estamos recordando precisamente este año. Zarpa esa escuadra, es el primer zarpe desde lo que hoy es una plaza, donde está un mercado en Valparaíso, y a un lugar especial, al resguardo. El resguardo es el sector de la playa San Mateo, frente a Asmar. Para el día siguiente, poder tomar los primeros vientos de la Punta Ángeles. Por eso tenemos este desfase del 9 y del 10 de octubre, porque el 9 zarparon de su fondeadero al resguardo y el 10 se hicieron a la mar. Y ahí hay un proyecto precioso en la ciudad para conmemorar esto, el mirador Waddington, arriba de Asmar Valparaíso, que también espero que seamos capaces de propiciarlo, porque tener identidad marítima es estar dispuesto a estar cerca del mar, mirar el mar, relacionarse con su actividad marítima. Pero ahí llevamos 5 años que ese proyecto no ha logrado dar avance. Y aquí también aprovechar este auditorio para pedirles el apoyo a todos para lograr que estas cosas ocurran. En noviembre vamos a recordar 200 años de la llegada de este gran marino y por eso la realeza se ha convocado, la princesa Ana va a venir a develar los monumentos que se van a erigir en recuerdo del almirante Cochrane. ¿Cuál es la particularidad de Cochrane? Cochrane, un personaje notable de la historia marítima británica, que también tiene su pasado como parlamentario, sufrió las consecuencias de estar en política, el ataque infame y ser víctima de una situación que lo llevó finalmente a la deshonra. Y en esa condición, contratado por nuestro gobierno, vino a levantar la primera marina de guerra de las Américas en el Pacífico. Los norteamericanos no tenían, los mexicanos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, nadie tenía la primera Marina de las Américas. ¿Para qué? Para hacer algo que a él se le condecoró, liberar al Pacífico. Él recibió la medalla Libertador del Pacífico. ¿Y libertar de qué? No solo del yugo español, sino que abrir el comercio marítimo mundial. O sea, lo que recordamos ahora es básicamente eso. En el mundo se recuerda de Sudamérica a los libertadores continentales, Simón Bolívar, San Martín. Bueno, aquí tenemos al libertador del Pacífico y ese es el título que le tenemos que dar para entender la importancia que significó. Cochrane llevó a la escuadra chilena hasta California, en la costa oeste de Estados Unidos, persiguiendo a las flotas españolas, liberándonos de eso y permitiéndole a todas las naciones que pudieran comerciar su comercio con el mundo, el comercio marítimo mundial, el único que existía entonces. Vamos recorriendo un poco la historia. El mar provee una riqueza incalculable. Una de las 5 zonas de surgencia del mundo está precisamente frente a Chile. Las zonas de surgencia permiten gran cantidad de peces. Por eso somos una potencia pesquera, con esa corriente fría, con esa capacidad de convocar. Y eso atrae a las aves, naturalmente, y las aves comen peces, obviamente. Pero las deposiciones son las que quedan en un lugar bien especial, que es desierto donde hay rocas y no hay agua, no llueve. ¿Y eso qué generó? Que se creara unos lugares, pequeños puntos en las costas, de guaneras, que pudieron llegar hasta tener 30 metros de altura. Un guano fosilizado, el único fertilizante que logró encontrar la humanidad para recuperar los campos desgastados de Europa. Bueno, ahí vemos cómo el mar genera un recurso económico valioso. Chile, de hecho, decidió en su constitución de las primeras, en donde declarábamos que llegábamos hasta el desierto de Atacama o el descampado de Atacama, enviar una prospección para ver hasta dónde habían guaneras. Y eso hizo que fijáramos nuestros primeros límites a la latitud 23 y así de alguna manera asegurar los lugares de extracción. El guano entonces viene del mar y es un elemento que generó en su momento una transición que fue rápidamente superado por el salitre. El salitre, no sabemos, y una de las teorías es que son algas fosilizadas, también de origen marítimo, cambió completamente la economía del mundo y cambió las rutas marítimas y generó una dependencia tremenda de un producto único que no había en ningún otro lugar,
Esa era la gracia. Chile tenía productos que eran esenciales para Europa, que le iban a dar la prosperidad económica en la agricultura, y por eso estuvimos dispuestos a ir a una guerra. Una guerra que nos dio además la consolidación del puerto de Valparaíso. Quiero hacer entonces el paralelo con la explicación de Daniel Fernández de lo que decía respecto a la necesidad de tener una región logística. ¿Qué fue lo que hizo que Valparaíso se convirtiera en patrimonio de la humanidad? Hoy, claro, vemos unas casitas de estilo victoriano y unos funiculares, que algunos llaman ascensores, en las laderas de los cerros. ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, tuvimos una guerra contra España, nos destruyeron Valparaíso, se acabó la ciudad, se acabó la parte más importante, el lugar de almacenamiento. ¿Qué hace el gobierno chileno? Dos cosas. Construye un ferrocarril de Santiago a Valparaíso. La práctica era de Valparaíso a Santiago, y hace un nuevo complejo logístico grande. En vez de un almacén que se pierde, construye 10 nuevos almacenes. Y no solo eso, que fue el año 1875, al año siguiente, el entonces ministro de Obras Públicas, el ministro Balmaceda, inaugura los grandes muelles fiscales con las grúas que permitían todo el movimiento de carga. Aumentaron 100 veces la velocidad de transferencia. Y eso, sumado a los productos que tenían y a la posición privilegiada, hizo que Valparaíso se convirtiera en el centro logístico de todo el Pacífico y aquí en América del Sur. No es de extrañarse entonces que la primera Cámara de Comercio de toda América haya nacido aquí en Valparaíso. Valparaíso es cuna de emprendimiento e innovación y es la capital marítima de Chile. No porque tengamos el puerto más grande, puede ser el más pequeño. Es por esto y porque es la sede de la Marina de Chile, que es la expresión del Estado en el mar a la que me referiré con posterioridad. Para ir entrando en el tema legislativo, que es el que nos convoca, y de la pertinencia constitucional de tener un articulado que de alguna manera demuestre esto. Eso que está al frente de ustedes fue lo que cambió el derecho internacional marítimo. Las ballenas. Las ballenas han sido importantes en la historia de la humanidad porque hasta que no descubrieran el petróleo en 1859, todo el combustible líquido de la humanidad venía del aceite de ballena. Por eso eran tan importantes. Era la única fuente de energía. Estados Unidos estuvo dispuesto a enviar un barco de guerra a combatir la flota ballenera británica de inicio del siglo XIX y los ingleses vinieron a un combate donde ganaron ellos finalmente la primera batalla de la globalización aquí en Valparaíso. Y se llama The Battle of Valparaíso. Pero esa historia no la conocemos, parece que no fuera nuestra. ¿Por qué son importantes las ballenas? Porque cuando Chile decide tener el acceso privilegiado a un espacio marítimo para resguardar un derecho que consideraba el país, que era su industria ballenera, decidió decirle al mundo, vamos a llegar hasta las 200 millas a proteger mi pesca, yo quiero cazar ballenas. ¿Y por qué 200 millas? Y eso lo pueden encontrar después en el desarrollo de esa declaración, porque era la distancia a la que podía llegar el barco ballenero y regresar sin que se perdiera la capacidad, porque no había mucha frigorización. Eso dio origen en 1952 a la Declaración de Santiago. La Declaración de Santiago convoca a Ecuador, Perú y Chile en esta primera propuesta al mundo de cambiar y regular los océanos. ¿Y qué es lo que básicamente decíamos aquí en Santiago en 1952? Que nos reservábamos el derecho hasta las 200 millas, la territorialidad. 30 años después, fue tomado en cuenta. Y así nace la Convención del Mar, la Constitución de los Océanos, inspirada en las 200 millas fundamentadas en ese entonces por Ecuador, Perú y Chile en esta, la Declaración de Santiago. Por lo tanto, fuimos capaces como país de construir una constitución del mundo, porque hoy es el referente mundial. Y obviamente fuimos capaces también de estar a la altura de lo que significa honrar los tratados y suscribirla y ser parte de ella. Y reducir a las 12 millas territoriales y darle vida a la zona económica exclusiva, que es lo que los países respetuosos de estos acuerdos deciden hacer. Ya lo explicaba el profesor Santos, que Perú decidió quedarse con las 200 millas territoriales, pese a que en el último contencioso, donde se vio el tema del límite marítimo,
se le indicó que debía reconocer la Convención del Mar, ajustar las 12 millas y no seguir insistiendo en la territorialidad que hasta el día de hoy tienen, porque no solo es sobre la superficie del lecho, también es el espacio aéreo territorial, vulnerando obviamente las normas del derecho actual. Esas zonas económicas exclusivas en el mundo es una nueva forma de ver los territorios. Son lugares, espacios geográficos que dan riqueza y por eso se deben proteger. Y este es nuestro entorno, este es el Pacífico. Aquí es donde estamos nosotros conviviendo con nuestros vecinos, nuestros verdaderos límites, con quienes estamos. También el mundo ha ido evolucionando para respetar el medio ambiente y los ecosistemas. Y también se mencionó la aparición de las nuevas áreas marítimas protegidas, que incluso van limitando más el derecho, porque básicamente de eso estamos hablando. Primero, el mar era de todos. Segundo, el mar es de algunos, que son los estados ribereños. Pueden algunos hacer algo hasta cierto lugar, e incluso dentro de la misma territorialidad limitar aún más. De eso estamos hablando. Cómo hacernos cargo de este fenómeno transicional en donde queremos proteger. ¿Por qué? Porque ahí está el sustento de la humanidad. Y eso sí que es importante. Analicemos la pesca. ¿Qué es lo que nos dice la FAO, la Organización de Alimentación? Dice básicamente que las personas en el mundo debieran comer del orden de los 22 kilos de pescado al año. Y nosotros en Chile, con suerte, estamos en los 8 o 9 kilos. O sea, estamos 3 veces abajo de un consumo de pescado importante que es saludable. La proteína más saludable del mundo proviene del mar. Pero lo otro que nos advierte es básicamente, y aquí quiero que vean las capturas, ya llegamos al límite de capturas. O sea, no es posible sacarle al mar más peces a pesar que tengamos ley de pesca, que regulemos, que tengamos veda. ¿Qué es lo que aparece entonces? Y esto es muy importante entender, la necesidad de desarrollar la acuicultura. Y aquí, obviamente, las aguas interiores han sido las primeras, donde hemos podido establecer algo que no lo sabemos administrar todavía muy bien. Pero el mundo necesita más proteína. ¿Y de dónde la vamos a sacar? Bueno, esto es lo último que ha ocurrido en el mundo, construido en China, ordenado por los noruegos, es Ocean One, una granja de peces para el mar, acuicultura oceánica, la única manera para que un país marítimo pueda seguir alimentando a su población, entendiendo que hemos alcanzado ciertos límites que no podemos superar. Por lo tanto, el mar no solo es para admirarlo, no solo es para disfrutarlo con los deportes náuticos y la cultura, no solo usarlo para el comercio como una vía de transporte, también lo tenemos que ver como una fuente de alimentación que nos va a permitir asegurar algo que para la humanidad es fundamental. Es por eso que Naciones Unidas ha decidido definir los objetivos de desarrollo sustentable al 2030. Fíjese que en el 14 está precisamente lo que estamos hablando, de la vida submarina, cómo proteger a los océanos. También está todo lo que es el tema de cambio climático, pero fundamental la alimentación. Entender que detrás está todo ese esfuerzo para poder mantenernos como humanidad. En el Pacífico también se están desarrollando múltiples alianzas. Vamos a tener el próximo año, ya se ha comentado, la suerte de que el foro importante, más importante de la APEC, venga a sesionar acá a Chile. Sin embargo, veamos con atención los otros mecanismos. La Alianza del Pacífico, como se está configurando como un elemento transformador y dinamizador de la energía. Estos acuerdos, estos convenios, tienen que ir de la mano de todas esas fricciones que se hablaban antes. Cuando se decía que son 170.000 trámites en papel, es cierto. Y la verdad es que se hacen a mano y tienen 5 o 7 timbres cada uno. O sea, la cantidad de gente además que se involucra en cada papel es demasiado. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que hay que pasar a una sociedad digital segura, transaccional. El tema del blockchain lo podemos discutir después porque no provee los mecanismos necesarios de protección de los datos personales, dado que no tienen reversibilidad. Pero ese es un tema que podemos después analizar para ver cómo se tiene que compadecer la tecnología hipersegura con algo que es esencial, proteger también a las personas y sus datos personales.
Los puertos entonces son esenciales. Y qué bueno que el puerto de San Antonio esté aquí en Valparaíso promoviendo este seminario. Esta, si bien es una foto de la transición que están teniendo nuestros terminales, que como no tienen más espacios tienen que crecer en altura. Por eso las grúas son más altas para poder estaquear más contenedores. Pero el terminal no lo es todo. Sin la conectividad logística completa, no solo de las rutas, de las carreteras, de la información, nada de esto va a ocurrir. Y vamos a seguir desconectados y precarios. Hoy este puerto está secuestrado por gente que tiene trabajo precario, que demanda en forma urgente que sus condiciones sean mejoradas. Y hay que entender y escuchar, hay que dialogar y hay que buscar encuentros. Pero tenemos que comprender también que esto se va a tecnologizar tanto que probablemente cada vez haya menos personas. ¿Cómo van a ser nuestros puertos digitales entonces? ¿Cómo vamos a tener la capacidad para protegerlo? No solo físicamente el entorno con los códigos ISPS que ya se manejan, sino que también en el ciberespacio, dado que la gran mayoría de esta maquinaria van a ser todos robots. Y aquí viene la conversión de personas que hoy tienen un trabajo muy digno, pero que van a tener que convertirse probablemente en mantenedores de estos sistemas muy complejos. Finalmente, el mar, pero visto en la profundidad o en la inmensidad. Valparaíso, a fines del siglo XIX, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por ser ese testimonio excepcional de la fase temprana de globalización. ¿Y qué es lo que es la globalización? La globalización es básicamente ese intercambio comercial, las comunicaciones, que se partieron dando con los contactos en tiempo real que se lograba mediante cables telegráficos tendidos desde Londres a Valparaíso, donde se hacían las órdenes de compra y se daban las órdenes de pago a baja velocidad digital. ¿Y qué es lo que navegaba arriba? Los veleros, los clippers. Hoy en día, ese modelo de globalización que hizo una mujer, la reina Victoria, a fines del siglo XIX, el imperio más grande del mundo, toda esa fue tecnología británica desarrollada en Londres, está materializado por esto otro. Estas no son líneas de comunicaciones marítimas. Estos son los cables de fibra óptica que están conectando al mundo. Este es el verdadero comercio electrónico. Estos son nuestros océanos digitales actuales. Este es el océano, el mar de la información. El ciberespacio no está en las nubes, está bajo el mar. 99% de las transacciones se están realizando instantáneamente. Y claro, residen en el disco duro de alguien. Pero el mar también está conectado con el siglo XXI. ¿Dónde está nuestro desafío? Bueno, tal como hablábamos de la conectividad ferroviaria con Santiago, está la conectividad digital a través de nuestras islas, el archipiélago Juan Fernández, Isla de Pascua, hacia los nodos del sudeste asiático en China. Eso también es parte de estar conectado y ser parte de un sistema global. Por eso felicito a la Liga Marítima por estar convocándonos para hacernos reflexionar, entender y valorar lo nuestro para quererlo más. Iniciativas como el Mes del Mar logren esto, pero que no sea solo el Mes del Mar. Tratar de que durante todo el año tengamos actividades que hagan el acercamiento de la gente con su mar. Valparaíso hoy está comprometido con un gran proyecto, un proyecto que es una iniciativa presidencial para abrir el sector del varón, darle un destino especial a la bodega Simón Bolívar y así permitirle a la ciudad que esté en contacto con su mar. Y ojalá recuperar muchas de las tradiciones, la caza de bote, la navegación con yolas de mar, la salida en embarcaciones, el contacto con el malecón. Todo eso es lo que puede permitir valorar y querer más lo que tenemos. ¿Qué tiene Chile entonces? Tiene un territorio en el mar gigantesco. Y eso no lo entendemos porque somos continentales, somos terrícolas. Yo en lo personal decidí partir mi campaña en la Isla de Pascua, hace un año atrás, y todo el mundo me decía, los políticos avesados, vas a perder el tiempo si no hay votos en la Isla de Pascua. Efectivamente, con 2 edificios en Concón uno podía obtener los mismos votos que en la Isla de Pascua. Pero ¿por qué partí en la Isla de Pascua? Porque soy un convencido que Chile es un país marítimo, que tiene una vocación oceánica y que parte desde Rapa Nui a los Andes. Esa es la verdadera región de Valparaíso, es la que le da el ancho a Chile.
desde Rapa Nui a los Andes, 4.000 kilómetros, casi la misma distancia de ese Chile continental. Es la misma distancia que hay desde Madrid a Moscú, para entenderlo en perspectiva. Hoy que soy parlamentario, y esto me lo dijo un investigador canadiense, represento una de las circunscripciones electorales más grandes del mundo, casi 2 millones de personas, pero con unas distancias que son increíbles. Ese mar está también delimitado por algo que el almirante Jorge Martínez definió como el mar presencial. Y es interesante porque está rescatado en la ley de pesca, donde se hace parte, pero es parte de algo que es mucho más importante. Chile continental es tan pequeño como la zona económica exclusiva de la isla de Pascua. Esa es la conclusión real que tenemos que entender. Por eso yo valoro a los Rapa Nui, porque ellos están dispuestos a hacer patria junto a todos los continentales nuestros que viven en la isla, en ese territorio tan especial, ese territorio aislado e insular. Y es un territorio además que tiene las áreas marítimas protegidas más grandes. Por eso ese territorio tiene reconocimiento constitucional en un artículo que así lo señala. Para ir finalizando, ¿qué es lo que viene entonces? Ya vimos que Chile fue capaz en 1952 de proponerle al mundo una nueva forma de administrar los océanos, las 200 millas que se transformaron en la zona económica exclusiva. Lo que viene ahora por delante es el alta mar, porque ahí están los desafíos. Ahí es donde están ocurriendo las grandes contaminaciones, los tráficos de ilícitos, los problemas que pueden afectar al cambio global. Hay zonas de desertificación, donde las temperaturas han cambiado, los peces han desaparecido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El territorio no ha sido regulado. Nadie todavía ha sido capaz de proponer algo. Lo primero, vigilarlo. Sin la capacidad de vigilancia es imposible saber lo que está ocurriendo. Y ese es un vasto territorio, un territorio marítimo especial. Por eso, ese edificio que está aquí en Valparaíso es precisamente el que nos tiene que iluminar a entender qué tenemos que hacer. Porque lo que tenemos frente a nosotros es un territorio marítimo. Y quizás este es el primer acuerdo. ¿De qué vamos a hablar? De maritorio, de mar, de océano, de territorio marítimo. Bueno, el gobierno ha definido, el Estado, que la expresión del Estado en el mar para muchas de las cosas es precisamente la Marina a través de varios elementos. Uno de ellos, esta Dirección General, que tiene un trabajo insustituible. Y aquí, para ir concluyendo, viene quizás la recomendación para nuestros constitucionalistas. Cómo de alguna manera tomar estos elementos para poder proponer algo que debe ser una estrategia nacional. La política oceánica nacional, que ya ha llegado una de las personas que participó anteriormente en ella, nuestro ex canciller Heraldo Muñoz, a quien saludo porque se nos incorpora, nos habla precisamente de estos desafíos. Cómo como nación vamos a ser capaces de enfrentar este desafío de ser parte de un concierto de naciones del océano del siglo XXI, el océano Pacífico. Cambios constitucionales han habido muchos. Este que está acá nos puede orientar dónde debiéramos ubicarnos. Fíjense que en el capítulo de Gobierno y Administración Interior del Estado está lo último que se ha puesto, las disposiciones especiales, el artículo 126 bis. ¿Y de qué habla? De los territorios especiales insulares, de Juan Fernández, el archipiélago, y de la isla de Pascua. Porque teníamos que ser capaces de reducir, controlar y limitar, una de las cosas, la permanencia de las personas. La ley 21.070, que acaba de ser promulgada el 1 de agosto y que entra en plena vigencia en régimen el 1 de febrero del próximo año, lo que hace es básicamente eso. Limita la permanencia de todos, los chilenos, los extranjeros, en la isla de Pascua, para evitar el problema grave medioambiental y cultural que puede significar una invasión de personas que pueden cambiar no solo el ecosistema, sino que la cultura. Bueno, probablemente quede espacio para un 126 ter, de ahí lo dejamos puesto, que es, ¿qué queremos como Estado con respecto a nuestro territorio marítimo? Si hemos definido cuál es el tratamiento que queremos para nuestras islas en el Pacífico, lo lógico es que seamos capaces de entender que lo que ya tenemos, y que es parte de los tratados, y obviamente no es necesario repetirlo, pero sí lo que queremos hacer a futuro.
cuál es el verdadero compromiso de Chile con el alta mar, qué vamos a ser capaces de regular, porque si vamos a hablar de mar, de océano, hablemos completo. ¿A qué? A todo lo que hoy el gobierno chileno ha suscrito, a esa gran área de responsabilidad SAR. Es un territorio gigantesco, de hecho está prácticamente delimitado el espacio y permite definir las fronteras con Francia, Tahití, con el Perú y con la Antártida. He querido dejar el territorio antártico y el mar Antártico como último tema, porque ese es el laboratorio natural más especial que tiene el mundo. Probablemente tengamos elementos que se descubran que nos vayan a ayudar a toda la humanidad, y por eso es tan importante la presencia chilena con investigación científica, como por ejemplo el barco antártico, con las bases que tienen que tener esa presencia nuestra. Lamentablemente este territorio chileno antártico ha ido quedando despoblado, porque por falta de recursos se tuvo que cerrar la escuela, la Villa La Estrella, que por muchos años educaba a niños chilenos en el área. ¿Qué desafío tenemos entonces? Entender que somos una tierra de océanos. Y por eso, cuando decía básicamente el territorio marítimo, yo creo que quien describe mejor es precisamente este hombre, Benjamín Suerkasó, en su libro, y quiero citarlo y leerlo. Chile nació para el mar. Del mar se alimentaron sus aborígenes. ¿Se acuerdan los pescadores artesanales 9000 años atrás? Por el mar se consolidó su conquista. ¿Se acuerdan ese descubrimiento con esa gente que llegó, con esos españoles que estuvieron 300 años desarrollando nuestros puertos? En el mar se afianzó su independencia. ¿Se acuerdan de Lord Cochrane, 200 años, del Zarpe la Esmeralda, de todo lo que significó después las guerras posteriores para consolidar nuestra frontera? Del mar deberá extraer su sustento. ¿Y de qué estamos hablando? De pesca, de acuicultura oceánica, de la capacidad para ver nuestro océano. Sin el mar no tiene sentido su comercio. Ese comercio marítimo, 94-96%, que va acompañado hoy con ese comercio electrónico, que también el 99% va bajo el mar. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar lo que tenemos. ¿Y cómo? Conociéndolo. Si conocemos mejor, vamos a querer más lo que tenemos. Y si realmente amerita tener rango constitucional, yo creo que todos los abogados constitucionalistas nos podrán ayudar, y no tengo duda que mis colegas en el Senado me apoyarán. Muchas gracias a ustedes.